Continuamos tratando de analizar lo que sucedió con el chiquito Tomás Santillán, de 9 años, que fue asesinado en la ciudad de Lincoln. Nos acompaña el fiscal penal platense, Marcelo Romero. Buenas noches, gracias por venir, Gracias. como siempre. Buenas noches. Y con el colega Luciano Lazzarini, periodista de la sección Policiales del diario El Día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, doctor Romero, ¿cómo se hizo la búsqueda si marcamos alguna similitud con el caso Candela? Justamente hace 3 meses en este mismo espacio hablábamos del caso Candela, con fuertes críticas, ¿no? Tanto a la policía, también al Ministerio Público, que había hecho una exposición exagerada de la investigación, y fundamentalmente a los funcionarios, a los altos funcionarios del gobierno, que se mostraron en la escena del crimen, en todo momento frente a las cámaras, la propia familia. Creo que en este caso ha cambiado para bien, ha habido mucha prudencia en la información, ya sea por parte de la familia, ya sea por parte del Ministerio Público, y hasta por la propia policía y los funcionarios del gobierno. Creo que se mostró solamente el ministro Casal en una sola oportunidad, adentro de su auto, y después no hubo declaraciones públicas, el fiscal casi ni se lo vio, y la familia creo que no hizo ninguna declaración, salvo un tío. Se ha trabajado en forma rápida, las hipótesis no se conocen, se conoce obviamente que el chico falleció, que hubo un resultado de autopsia, que hay una persona prendida, ahora detenida, pero no se conocen los detalles de la investigación, como debe ser. Es decir, la información se da y debe hacerse pública en el momento adecuado, para justamente no alterarla y no perjudicarla, ¿no? Un poco la primera diferencia en esta comparación de estos casos tiene que ver con la rapidez en la que se llegó al destino, lamentable, pero bueno, mucho más rápido se encontró a este chiquito que a Candela Rodríguez. Sí, evidentemente hubo una planificación, en este caso el cuerpo lo encontró Defensa Civil, o sea que hubo un trabajo mancomunado de las fuerzas policiales y de las fuerzas vivas. Defensa Civil no integra la fuerza policial, sino es una institución pública, por supuesto de gran valor, ¿no? en la vida social, pero no fue la policía, o sea que hubo un trabajo mancomunado, seguramente comandado por el señor fiscal. Creo que el fiscal le había dicho que ese rastrillaje estaba previsto justamente para el día de la fecha, que no se había hecho el día anterior porque esa era la fecha adecuada, o sea que hubo una planificación. La mesa de crisis funcionó. Lamentablemente estamos hablando de investigación, de hecho consumado, no de la prevención. Y acá coincido con lo que se dijo anteriormente, prevenir este tipo de hechos desde el Estado es difícil, si no imposible. No digo que no pueda haber otros elementos de prevención, que siempre los hay, pero no creo que pasen por el lado de la justicia penal, ni siquiera de la policía. A veces hay denuncias previas de amenazas, de agravios o de insultos o de algún tipo de circunstancia violenta, pero que nunca puede uno, como fiscal o como investigador, pensar que puede terminar en esto, porque si no sería hacer hipótesis de futuro, ¿no? Lo que no significa que eso no sea una suerte de prevención indirecta, pero este tipo de hechos no se previenen. Sí llama la atención, para bien también, es que se haya tomado conciencia de que la violencia existe. Finalmente, y como hablamos en otras oportunidades, no se esconde la basura bajo la alfombra. Hasta el psicólogo habló de una circunstancia de violencia, cuando el psicoanálisis 15 años atrás decía que no había que ser culpógeno, ¿no? Que no había que tener culpa, que había que vivir la vida libremente. Hoy día creo que las teorías psicológicas por lo menos el psicoanálisis, en Argentina está cambiando para bien, ya no escuchamos esos discursos bastante vacíos de contenido. Bueno, pero en este caso puntual se habla de una psicopatía, entonces a lo mejor en esos casos es donde más hay que marcar y más hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Opino como lego, no como yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero lo que uno escucha es que se ha tomado conciencia. Los legisladores acaban de decir de que estamos ante una circunstancia de violencia inusitada, propia de otras épocas, y sin embargo, bueno, hasta hace poco se negaba, eso es lo que yo quiero destacar, decir, esto es invento de los medios, esto es una sensación, nos han llegado a decir altísimos funcionarios del gobierno, o esto es algo que ustedes están inventando, y nos mostraban estadísticas. Hoy día la violencia crece no solamente en el delito organizado, también en el delito improvisado y lamentablemente en el delito intrafamiliar. Si uno mira los historiales delictivos, este tipo de hechos siempre existieron, lamentablemente, pero nos causan conmoción. Es un dato positivo, dentro de todo lo negativo, dentro de todo lo trágico, que nos cause conmoción como sociedad. Que nos provoque un impacto, ¿no? Eso es positivo. Luciano, y hablando justamente de lo que provoca este tipo de hechos, ¿cómo son las coberturas? ¿Cómo fue la cobertura tuya en este caso puntual de Tomás? No, el caso de Tomás, bueno, fundamentalmente, retomando un poco lo que decía Marcelo respecto a la investigación,
lo que decías vos también, creo que fue para ver si, una buena medida de ver si aprendimos realmente lo que por ahí en algún momento los que hacemos coberturas policiales de casos acá en La Plata, remarcó Marcelo, fundamentalmente a partir del caso Candela, sí, de intentar no divulgar o no difundir datos que pudieran perjudicar o obstaculizar la investigación, para ver si realmente, en base a la medida de si aprendimos o no, creo que, o si aprendimos todos, incluidos los funcionarios, como decía él, si aprendimos o no de esa experiencia de Candela, hay que ver cómo soportamos un tramo de 10 días igual. Si Tomás hubiera estado 10 días claro, por eso yo marcaba eso de que porque a ver cómo se hubiesen manejado, todavía, ¿no? o sea, si bien se manejó bien, fueron 48 horas. Claro. Y la desesperación, en realidad, en el caso Candela, no fue en las primeras 48 horas. O sea, los desacoples y las desinteligencias y la información no divulgada o divulgada de más, etcétera, etcétera, no fueron las primeras 48 ni 72 horas. Por el contrario, empezó a aparecer la desesperación en policía y funcionarios mucho después que esas 48 o 72 horas. Recordemos que en las 48 o 72 horas ni siquiera había tanta cobertura informativa porque no se tenía por ahí dimensión de lo que era la desaparición en ese momento de la nena. Y Tomás sí aparece muy rápido. Con lo cual, en ese sentido, y después nosotros fundamentalmente con la cobertura, lo que hicimos fue tratar de trazar un paralelismo. Hicimos una nota que hablaba de semejanzas y diferencias, sí, de uno y otro caso, y nos encontrábamos con, bueno, principalmente, obviamente, la mayor semejanza por ahí, creo que sigue siendo, es que a partir de un tema familiar o de circunstancias donde los agresores trataban de castigar a una familia, termina siendo una víctima el nene, porque en los dos casos, si en el primero, si en el de Candela se confirma que la hipótesis o el móvil fue tratar de perjudicar al padre que estaba preso, o de perjudicar o de darle una, digamos, de perjudicarlo, sí, un castigo, por castigo, decirlo de alguna manera. Claro, y en este caso se trató de perjudicar a la madre. De hecho, hay algunos testimonios que resultaron de ahí de los primeros días donde hubo conversaciones donde este hombre, sí, pues estos mensajes, presunto, ¿no? sí, te tal voy cual, a dar en lo que más te duele. Tal cual. Si esos mensajes se confirman, esa creo que es la primera y la más importante de las semejanzas en uno y otro caso. Después sí, bueno, obviamente hay cosas que fueron apareciendo con la investigación y que quedaron fundamentalmente marcadas. No hubo llamados extorsivos, es decir, en ese sentido hay diferencias. En el caso de Candela sí lo hubo. Pues bueno, también la forma en que se comete el crimen difiere, digamos. En el primer caso hubo la chica forcada, murió por un síndrome asfíctico, y en este caso, bueno, aparentemente es un palazo sería las agresiones, digamos, que causaron la muerte. Después tiene otro tipo de golpes. Sí. Fundamentalmente la cobertura, porque es cierto que el caso trajo muy rápido a la memoria de la gente, o es lo que nosotros percibimos desde el diario, trajo muy rápido a la memoria el caso de Candela. Claro. De modo que no había forma, digamos, de no buscar esa semejanza, esa diferencia, porque en realidad no era igual, pero había semejanzas. Un contexto familiar que tenía alguna particularidad. Sin duda, rápidamente todo el mundo lo unió, un caso al otro, entonces no había otra forma por lo menos de decir algo respecto de eso. Así que en ese sentido vimos una posibilidad de acercar a uno y a otro caso, y bueno, y fue lo que tratamos de hacer desde el diario. Y obviamente, como decía Marcelo, en parte coincido, pero creo que en parte, para ver si realmente aprendimos, creo que vamos a tener que esperar un poquito más. Lamentablemente estoy hablando de esperar otro caso que uno se puede lamentar y todo, pero sabe que son casos muy difíciles de combatir, eso es realmente cierto. Con lo cual uno desea y dice no, que sea el último, y ve a la familia y dice va a ser el último, pero sabe que es una expresión de deseo porque son casos que están vinculados a lo que pasa dentro de cuatro paredes o de lo que pasó dentro de cuatro paredes, y viene el vuelto o la venganza, digamos, en una forma inesperada, por decirlo de alguna manera. Lo llevo a un tema que me parece que daría para un debate. Esta persona, vamos a suponer, ya lo confirmamos, que es el autor de este hecho respecto a Tomás. ¿Merece el mismo trato en una cárcel que uno que está por un robo?
No, la cárcel tiene o debería tener un sistema de tratamiento una vez dictada la sentencia. Debería. Debería, sí. Estamos hablando de por eso un debate, ¿no? Un debate a futuro. ¿Qué respuesta debe dar la cárcel y qué es la pena como tal? ¿Para qué existen las penas? ¿Para qué existen las sanciones penales? Si vamos a tener una persona guardada, entre comillas, tantos años y después de volver a la sociedad sin ningún tipo de tratamiento, la cárcel no sirve, que lamentablemente es lo que está acercando a lo que pasa hoy día, ¿no? Es imperativo un debate, como usted dice, para hablar sobre el tratamiento, ya no sobre los años de prisión, que se ha discutido hasta el hartazgo, si el Código Penal es blando o es duro, o si hay que ablandarlo o endurecerlo, sino qué hacer con los detenidos, qué hacer con los procesados y qué hacer con los condenados. Porque en realidad esto provoca escalofrío realmente, pensar todo el momento previo que vivió esa criatura con tan solo 9 años. Sí. Uno dice, si tenía tanto miedo, ¿por qué subió al auto? ¿No? El tema es saber de qué manera fue amenazado para obligarlo a subir a ese vehículo. Después lo asesinan a golpes. Él, en una de las autopsias, surgió que intentó, un pequeño, la verdad, intentó defenderse. Digo, todo esto no puede quedar en que esa persona cumpla una condena al igual que otro en una misma cárcel. A uno le provoca mucha indignación en realidad. Sí, es un debate que nos debemos, porque yo estaba pensando, este tipo de debate se hace en la mesa de café, pero no se hace en los organismos que corresponden, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sistema penal que queremos? Hay sistemas, como por ejemplo el anglosajón, que elimina definitivamente al individuo que comete un delito de esta característica, ya sea con la pena de muerte, en los estados que hay este tipo de sanción, o extirpa definitivamente con las penas a perpetuidad en la cárcel. La persona se muere en la cárcel. Nuestro sistema no es así. No es así. Nuestro sistema da una, otra y otra oportunidad para que la persona vuelva a la comunidad, entre comillas, resocializado. Aparentemente este no es el sistema que queremos, porque si uno pregunta, y ustedes de hecho hacen encuestas indirectas vía internet, ¿no? Con las notas de los diarios y demás, con las opiniones de la gente quiere, comillas, que se pudra en la cárcel, que no salga nunca más, que quede a perpetuidad, que se muera en la cárcel, porque pena de muerte no va a haber nunca jamás en la República Argentina. Es un debate que nos debemos. ¿Qué sistema penal penitenciario queremos para nosotros? ¿El actual, el vigente, funcionando, el actual como está, o un sistema a semejanza de anglosajón que extirpa definitivamente a la sociedad? Es un debate que nos debemos. Hasta el momento nunca lo tuvimos. Sí, creo en ese sentido que por ahí se fueron flexibilizando algunas cuestiones y quedó un mix que, digamos, que no termina, digamos, de satisfacer a las necesidades de hoy. También es cierto que tendría que ser objeto de un debate, porque las veces que hemos resuelto reformas, esas reformas espasmódicas que después nos llevan a digamos, a desacoples en lo que es el ordenamiento penal. O sea, porque las penas están graduadas. O sea, cuando se hace un código, bueno, Marcelo lo sabe perfectamente, pero cuando uno hace un código penal, digamos, el código no es el artículo 1 separado del 54, o sea, tiene un sistema, se evalúa todo, las sanciones como son, se gradúan las sanciones unas y otras, se establecen además en algunos casos penas accesorias, inhabilitaciones, multa, en fin, o sea, hay toda una serie de sistemática del código penal, de sistematización del código, que digamos que por eso, digamos, obedece a una reforma global. No se puede, digamos, lo que no deberíamos hacer, lo que no debiéramos permitir que se haga nuevamente sería una reforma parcial, que, digamos, para tales delitos una pena a perpetuidad que después no se cumple, para otros, y entonces queda como desfasado en algunos puntos el código. Después vemos cómo nos aparecen fiscales planteando delitos que no existen más, que no quedó penado algún delito, que antes estaba penado porque englobó un tipo penal, englobó a otros, y después hay delitos que puntualmente no quedan. Ahora recuerdo en algún momento el acopio de municiones de guerra, que en algún momento se hizo un planteo en la justicia. Recuerdo hace poquito también otro caso, otro planteo, un fiscal de acá de La Plata, que lo publicamos en el diario. Es decir, lo que digo es, esas reformas que no se hacen globalmente, luego traen ese tipo de desacoples y desfasajes en el código. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y sí coincido en que la sensación que uno tiene, o por lo menos lo que uno percibe desde los comentarios, desde el diario, desde la gente que llama, las cartas de lectores, entonces sí, está percibiendo que la gente para con este tipo de delitos, fundamentalmente de los cuales estamos hablando hoy, caso de Tomás, caso de Candela, prefieren que el asesino termine sus días en la cárcel. Me parece que eso
casi que no es una discusión, pero eso obedece, eso amerita un debate de muchas otras cosas previas. O sea, resolver eso solo, claro, el doctor. Resolver eso solo no va a resolver el problema definitivamente, porque ya te digo, eso va a obligar a que quede algún otro desacople en el marco de las normas. Luciano, y respecto al caso de Tomás, ¿se conoce alguna otra información extra, ya sea de tíos o porque fueron los primeros que hablaron, por eso los menciono, ¿no? Algo diferente en cuanto a esta insistencia de que el nene estaba aterrorizado, a manifestárselo casi todos han coincidido, las declaraciones que trascendieron casi todos han coincidido. Primero en el terror y en el temor que tenía el nene, en algunos casos de no querer ir, en otros casos hay un relato que hace uno de los tíos, precisamente, creo que es hermano de la madre, que cuenta que inclusive el nene bajaba la cabeza en algún momento con la sola mirada de este hombre, del presunto homicida. Bueno, y en ese sentido creo que todos los relatos fueron coincidentes. Lo último es esto de que se le habría caído la coartada después de la declaración de la novia. Sí, la declaración de la novia aparece por lo menos en la información que ha trascendido hasta el momento como contundente. No es, o sea, la coartada de él, digamos, respecto de que había estado con ella. O sea, él lo que había planteado era que no le había dado el tiempo para cometer el crimen. Bueno, ahora eso aparentemente ya se cayó, entonces ayer el defensor hablaba de que, bueno, quería ver qué se podía establecer en ese sentido y si no, qué estrategia va a plantear, pero en principio dejaba sentada esta se cae cuando la novia dice que no estuvo con él. Claro. Eso implicaría a los peritos, y los peritos además, eso sumado a los peritos que dicen preliminarmente que sí le dio el tiempo. Han hecho una reconstrucción, digamos, que se hace recorrido los lugares que él dice que estuvo, y bueno, y en principio, claro, entonces han cronometrado eso, que habitualmente lo saben hacer muy bien los expertos en eso, cronometran dónde todo el lugar estuvo y le daría el tiempo para haber estado en otro lugar y cometer el crimen. Para hacer las dos cosas. Sí. Bueno, les agradezco mucho a los dos, ya vamos a continuar. Gracias a vos. Gracias. Nosotros nos despedimos, este fue nuestro último programa de En la Mira, nos reencontramos, si Dios quiere, el año que viene. Felices fiestas y que el 2012 sea un año mejor para todos. Muchas gracias por habernos acompañado.